Hola hermanos, bendiciones. Vamos a ponernos en pie y de esta manera vamos a continuar todo lo que el Señor tiene preparado en esta tarde de Shabbat. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias por todo este tiempo que nos has permitido transitar en medio de elementos que muchas veces no nos, no nos gustan, pareciera que no cuadra con, con lo que podemos, con lo que podamos tener como estándar de beneficio para nuestras vidas. ¿Quién somos nosotros para siquiera medir, catalogar lo que tú permites y lo que no permites, Señor? Ayúdanos a reconocer en medio de esa apreciación que sea la tuya, Señor, el que mida, el que controle, el que pueda ocasionar en nosotros esa lectura apropiada que nos ayude a discernir y de esta manera tomar las decisiones. Aunque a veces hay muchas preguntas por responder, pero que tengamos la seguridad, la confianza en que tú estás detrás de todas estas cosas, Señor. Esta tarde de Shabbat queremos agradecerte por todo lo que nos has hecho vivir en términos proféticos a través de las convocatorias y a través de cada uno de los casos que como congregación, como parte de tu pueblo Israel, como familia, Señor, y como individuos, en cada uno en su rol, nos ha tocado pues todas las cosas que tú has permitido en nuestras vidas. Esta noche o esta tarde queremos que seas tú el que nos dirijas a toda la enseñanza que vamos a dar, que seas tú el que nos hable y el que una vez más nos prepare para para estos nuevos retos, para estos nuevos desafíos que tenemos delante de nosotros, Señor. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hoy está haciendo un poquito más de frío de lo normal, ¿no? Y allá afuera está haciendo un poco más calor de lo normal. Total que tenemos una serie de contradicciones. Entonces, pero bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito solamente, por cuestiones de tiempo, de Yom Kippur. Obviamente porque la época, el tiempo lo amerita. Nosotros acabamos de salir de la festividad Yom Teruah y obviamente no podemos desligar ninguna de la otra, ninguna festividad, ninguna convocatoria de la otra, pero particularmente la transición que existe entre Yom Teruah y Sukkot. Yom Teruah y Sukkot porque aparece Yom Kippur como una convocatoria, una celebración, si se quiere, atípica dentro del marco de lo que nos tiene acostumbrado el Señor en términos de convocatoria y en términos de participación de cada uno de nosotros en ella. Yo le estaba pidiendo mucho al Señor sobre esto, obviamente para remarcar lo que ya hemos aprendido a lo largo de todos estos años, pero también aportar cosas que no por lo novedoso puedan ser atractivas, sino por lo oportuno. Porque es que a veces lo novedoso, por ser novedad, tiende a ser más atractiva. Yo quiero algo nuevo. No importando que eso me pueda ser de utilidad en el momento que lo tenga o no, simplemente por la novedad. Y eso nos hace mucho daño en términos de querer, de tener hambre de conocimiento, de buscar algo nuevo, pero que muchas veces no va en beneficio propio de nuestro crecimiento espiritual, por muy pequeño que sea.
Y a veces aquello que es novedoso nos llama poderosamente la atención y nos desvivimos por ello. De allí siempre le hemos pedido al Señor que nos guarde de todo esto porque siempre va a estar presente esa tentación de la novedad. Y déjeme decirle que no es que sea malo, pero hay que verlo con mucha cautela porque incluso el Señor nos dijo que lo que nos va a enseñar no es algo nuevo, algo que siempre ha establecido en su palabra. Por lo tanto, tenemos que revisar muchas cosas para que esa supuesta novedad con la cual nosotros podamos sentir atracción esté circunscrita en lo que todo el plan del Eterno ha contemplado desde el principio de los tiempos. Eso está ayuda, Baruch Hashem. Y si eso me sirve de forma oportuna, Baruch Hashem, bienvenido. No me puedo dejar deslumbrar por algo que es novedoso para mí, que reviste esa novedad. Y esa era quizás una de las cosas que uno como responsable de tener parte del crecimiento en términos de enseñanza de un pueblo, es una de las oraciones perennes que uno debe tener, porque obviamente uno no está exento de tener, de ser tentado por esa condición, y a veces eso aparta un poco lo que pudiera ser útil, así sea un remarcar, así sea una cuestión sencilla, pero que es de utilidad para el pueblo. Solamente dejarnos guiar por nuestro Padre es lo que nos permite hacer esto. Dentro de ese contexto, el Señor me colocó este título que les traigo hoy para Yom Kippur. Yom Kippur, una mirada hacia adentro. Y yo quisiera plantear algunas cosas que el Señor me colocó a mí para que se las dijera a ustedes, otras me las colocó a mí, para mí, y en su momento se las participaré. Pero dentro de todo esto, el Señor permita que mi garganta me llegue. Podemos decir lo siguiente, cada convocatoria es un despertar para ser elevados. Cada convocatoria es una oportunidad de elevación para cada uno de nosotros. Y cada una de ellas tiene una característica diferente, pero que se complementan una con la otra. Para ser elevados a una dimensión mayor. Esta mañana habíamos hablado de ese sistema de elevación que utiliza el Eterno. Él no utiliza las cosas de aquí para allá y pum, y aparecemos en otro lugar, sino simplemente una escala de valores en la cual hay un esfuerzo como parte de ese pacto, hay un compromiso por parte del Padre, pero le exige un compromiso por parte de uno, y en esos mismos términos vamos ascendiendo y él va bajando y nos encontramos. Dentro de todo esto, ese proceso de elevación ofrece entonces una condición para elevarnos espiritualmente de menor a mayor, la cual esa ascensión está relacionada con el incremento de la obediencia, la responsabilidad y el compromiso con el Eterno y su obra. Eso lo hemos sentido nosotros prácticamente desde el mismo comienzo cuando descubrimos esta verdad, en la cual obviamente la obediencia, la responsabilidad y el compromiso estaban presentes y siguen estando presentes ahora más que nunca. De manera que aquellos días anunciados por los profetas, ellos los anunciaron, mas no los vivieron. Esos días que ellos anunciaron, tanto los profetas como los apóstoles, ya nosotros tenemos el privilegio de estarlos viviendo. Como dice Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 al 26, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Yo veo la cosa igual prácticamente. Solo que bueno que estamos estudiando otra perspectiva, diferente. Pero en el mundo espiritual están sucediendo cosas en las cuales usted y yo estamos siendo tomados. Que eso no se puede percibir con los sentidos naturales. Es decir, esta condición de tomar de entre las naciones
Y usted, aún estando en este país, en donde el Padre permitió que naciéramos, está siendo tomado. Su mente, su cuerpo, su compromiso, toda su pasión está siendo abstraída por nuestro Padre. Eso está viviendo. Y cada una de las convocatorias aporta una carga muy, pero muy esencial, representativa, para que esto sea así. Entonces, tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y los traeré a vuestra propia tierra. Lo que pasa es que eso es un proceso. Ese es un proceso que se va a culminar con la venida de nuestro rey y que físicamente vamos a ser transportados hasta allá. Pero ese es un proceso que ya inició, que usted y yo lo estamos viviendo. Y dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros. Entonces aquí viene un proceso de limpieza que tiene que ver mucho, mucho, pero mucho con Yom Kippur. Es un proceso en el cual el Padre permite que al final de todas estas cosas se asegure de que nuestro corazón sea apto en términos de limpieza espiritual para dar el último paso. Y ahí viene Sukkot. Y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ese es el preámbulo profético, en este caso de Ezequiel, que me va a ayudar a describir lo que vamos a estudiar. Ya hemos entonces, hermanos, iniciado el camino de retorno a casa. Ya lo hemos iniciado. Llegará el momento cuando el Padre rociará el agua limpia que dice el profeta. Entonces la casa de Israel y la casa de Judá y con ellos los justos de las naciones seremos un solo pueblo. Un solo pueblo. Y créalo. Y cada día eso se acerca más. Con cada puesta de sol e inicio de un nuevo día, estamos más cerca de que eso sea una realidad. Dentro de todo ello, y en el marco del contextual de todo lo que son las festividades, las convocatorias, en donde Pesach tiene como, digamos, como flecha principal la salida de la esclavitud, la cuenta del Homer, el proceso de madurez durante esos 50 días, Shavuot, el compromiso, la Ketubá, Yom Teruah, el regreso de nuestro Mashiach, Yom Kippur. Yo le quise colocar la palabra introspección, por lo que vamos a estudiar hoy, y Sukkot como el encuentro, como las bodas, y de allí las moradas celestiales. Pero cuando yo estaba estudiando esto, hay un punto de inflexión, un punto en el cual hace como un pivote, dos flechas, que está en Yom Kippur, que yo quisiera destacarlo esta tarde. ¿Por qué? Porque además, a mí me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado, que las características de Yom Kippur no encajan en ninguna de las convocatorias que están a su alrededor, que conforman el compendio de todas las convocatorias. Y cuando uno observa por qué, o cuando uno piensa cuál pudiera ser la razón de que el Señor colocara esa festividad en ese lugar, con una característica, como yo lo había dicho, totalmente diferente a las demás, hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Dentro de ello, Yom Kippur, para nosotros
es como ese punto que está después de haber sido liberados, después de haber pasado por un proceso de madurez, después de haber sido, digamos, testigos de un documento como la Torá que nos compromete, y después de haber tenido esa condición de expectativa a la llegada del Mashiach. Yo me atrevería a decir, y es una opinión muy personal, de que es muy probable que el protagonismo, por llamarlo de alguna manera, de las festividades que anteceden a Yom Kippur, en un gran porcentaje es del Eterno. La acción primaria, lo que mueve todo eso, viene por parte del Eterno. Obviamente también hay un compromiso por parte nuestra, eso es obvio. Pero en Yom Kippur el protagonismo del Eterno quizás se aparta un poco, no es que deja de estar, porque Él siempre va a estar. Se aparta un poco para dar paso a la presencia de cada uno de nosotros. Y eso yo creo que es uno de los primeros retos que tenemos en Yom Kippur. Por eso, Yom Kippur reviste un espacio en el cual dejamos de escuchar todo el sonido que emite Pesach, Omer, Shavuot, Yom Teruah, y da paso a una etapa de silencio, de una profunda reflexión. De ahí entonces esa expectativa pues produce toda una serie de emociones que obviamente siempre consiguen expresarse de alguna manera. Lo vimos, lo vivimos o lo hemos vivido todo el tiempo acá en la Keilah, en las diferentes ediciones de Yom Teruah, de todos los ciclos que hemos pasado. Y eso este año no fue una excepción, a pesar de, de- de algunas limitaciones, etcétera, ¿no? Obviamente, al pasar Yom Kippur, tenemos entonces esa condición de gozo, por un lado, que es la característica, es el mandato de hecho del Eterno, pero que tiene un sabor a sentido de logro, a sentido de la labor cumplida. Y eso produce mucha satisfacción en cualquiera de los términos. Cuando usted termina un trabajo que le ha costado, cuando usted llega a una meta que le ha costado, etcétera, el sentido del logro produce satisfacción. Ahora, en términos de convocatorias, en términos de la relación que cada creyente tiene con el Eterno, imagínense ustedes cómo se puede medir esta situación. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué razón esa percepción de bajar, esa percepción muchas veces de un vacío, esa, porque esa percepción de esa alcabala intermedia entre un Yom Teruah y una convocatoria de Sukkot? Y yo me decía el Señor, bueno, puede ser que a lo mejor esa condición de bajón, entre comillas, puede ser producto de que no llegó el Mashiach y esa expectativa de alguna manera no fue cubierta. Y produce algún porcentaje de decepción. Hasta cierto punto eso es normal, eso es natural. Por un lado. Por otro lado, la solemnidad con que está diseñada
revestida con que nos enseña el Padre en la solemnidad de Yom Kippur es obviamente determinante, es totalmente diferente a lo que significa la celebración de Yom Teruah o de otra convocatoria. Está revestida de una solemnidad, de una seriedad. Eso pudiera ser otro factor. Pudiéramos decir que, bueno, la aflicción, con lo cual la demanda de ayunos, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con el gozo, en apariencia. Y por ello quizás hay una desconexión en términos de sentido del ánimo y todo esto. Y al final, yo quise colocar esto, porque pudiera ser también un factor. Es porque quizás no hemos entendido, no hemos entendido en su máxima proporción cuál es el sentido de Yom Kippur. Y para nosotros no es fácil, por lo que yo les voy a decir. Usted agarra el internet y busca el sentido de Yom Kippur y va a conseguir muchos significados, muchos contenidos interesantísimos. Pero desde la óptica judía propiamente. Yom Kippur es muy peligrosa en ese sentido, porque si solamente nos vamos por esa calle, posiblemente nos estemos desviando del propósito por el cual tiene Yom Kippur para nosotros, los que estamos de este lado, y que hemos sido cercanos por los méritos de Josué. Tiene otro significado. El uno no invalida al otro. El uno no invalida al otro. Es decir, yo no puedo decir lo que ustedes están haciendo, judíos, está malo. Ni ellos tampoco me pueden decir lo que ustedes están haciendo está malo. Porque cada quien tiene un rol. Cada quien tiene una forma y es una de las cosas tan grandiosas. Y esos dos elementos que vamos a estar viendo con perspectivas quizás diferentes, va a haber un momento en que vamos a confluir, en que vamos a acercarnos. Y Baruch Hashem, vamos a hacerlo nosotros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Desde ese punto de vista, Yom Kippur ha recibido cualquier cantidad de nombres, como estos, por ejemplo, el día de la expiación, cara a cara, el día o el gran día, el gran ayuno, el día del ayuno, el gran shofar, shofar Hagadol, Neilá, que es el cierre de las puertas y con ella la oportunidad que se abrió en Yom Teruah y 10 días después en Yom Kippur se cierra esa oportunidad. Todos términos muy, pero muy interesantes. Quizás el que pudiera revestir para nosotros está en estos términos cara a cara, porque él es el que enfoca el desnudarnos cada uno de nosotros delante del Padre para que Él sepa quiénes somos nosotros en esencia. En Yom Kippur no hay posturas, no hay apariencias, no hay quizás esos sentimientos muchas veces que aturden de repente, sino hay sinceridad, hay entrega, hay revisión interna que tenemos que lograr. Dice Levítico capítulo 16, verso 29 al 30. Esto será por estatuto perpetuo. Esto será por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra,
así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque ese día se hará una expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios en todos vuestros pecados o de todos vuestros pecados delante de Adonai. Entonces, hay una flecha contundente dentro de esa descripción en Levítico, que es la limpieza, que es la limpieza espiritual. Dentro de todo ello, en Levítico 16, y específicamente en donde habla de esa limpieza, ese versículo 30 dice, porque ese día se hará expiación. Entonces, tenemos dos palabras allí importantes. Todas en el capítulo 16, versículo 30, tenemos por un lado la expiación y por otro lado tenemos la limpieza. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros buscamos el origen de esta palabra expiación, es Kippur. Que está catalogado con el H3725 hebreo y viene de otra palabra del 3722 y obviamente significa expiación. Quien le da origen a la palabra Kippur es esta palabra, que es la 3722, que es kafar. Kafar le da origen a la palabra Kippur. Y kafar significa cubrir, específicamente con betún, figurativamente, expiar, condonar, aplacar o cancelar. Aquí hay una aparente contradicción. Y las amas de casa yo creo que me van a dar la razón. Cuando usted dice, límpieme la casa, está diciendo literalmente que saquen el sucio de la casa, no que lo oculten, no que lo cubran. Una cosa es limpiar, que significa eliminar, y otra cosa es expiación, cubrir, que significa disimular, que significa tapar. Pero la existencia está allí, solo que está disimulada, que está tapada. Dentro de Levíticos 16, me dice por un lado que vamos a cubrir y por otro lado nos dice que tenemos que limpiar. ¿Por qué eso? El único que puede resolver esa aparente contradicción en nuestro Mashiach Yehoshua. El Yom Kippur en estos términos en Levítico 16 está siendo asomado por parte del Padre a través de Moisés como una sombra profética que va a suceder posteriormente con el propio Yehoshua. Y todo un tiempo, cuando Yehoshua no había hecho su obra, estaba apareciendo todo ese Kippur, toda esa expiación en términos de cubrir, de cubrir, de cubrir. Pero llegó un tiempo en que el Mashiach se hizo carne
hizo su obra y solamente con un solo sacrificio, una vez y para siempre, fue capaz no de cubrir, no de disimular, sino de limpiar eficazmente todo el pecado. Esa es la gran diferencia que existe en mi celebración de Yom Kippur y la celebración de Yom Kippur con ausencia de Mashiach. Ahora, eso merece para mí o demanda en mí una alta consideración de compromiso, mucho más alta de los que pudieran apreciar o valorar Yom Kippur delante con la ausencia de Mashiach. Yo no sé si me estoy explicando. Dice Levítico 23, 26 al 32. Hablado Adonai a Moisés diciendo, ciertamente el día 10º de ese mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Ningún trabajo haréis en ese mismo día porque es un día de expiaciones. Para hacer expiación por vosotros en presencia de Adonai vuestro Elohim. Y sigue siendo toda alma que no se humille, en ese mismo día será cortada de su pueblo, y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día la exterminaré de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. Es considerado un Shabbat de reposo solemne. Un Shabbat de reposo solemne. O será, humillaréis, vuelve a reiterar, a repetir, humillaréis vuestras almas el 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la otra tarde, cuando se cumpla, cuando se desarrolla todo la celebración de Yom Kippur. En el caso de que tengamos nosotros, o en el caso del desarrollo de este ciclo, Yom Kippur, vamos a comenzarlo a celebrar el día 10, obviamente, de Tisri, que comienza el martes con la caída del sol. Allí comienza entonces el periodo o las 24 horas de Yom Kippur y va a terminar el miércoles con la caída del sol. Ya al final vamos a dar un cronograma de la cual es la estructura que estamos proponiendo como Congregación Justa de las Naciones para todos nosotros. ¿Ok? Al final lo vamos a describir. Esto que está planteado es sumamente importante y necesario que nosotros podamos describirlo en el marco que corresponde, y es en el marco que corresponde a través del Mashiach. Antes del Mashiach y después del Mashiach. Antes del Mashiach podemos hablar entonces de una expiación porque solo cubría el pecado temporalmente, en términos de kapar. Y ahí está la acción, digamos, de sombra profética de un sumo sacerdote que tenía la condición de una vez al año, todos los años, en un día específico, que era el 1º del 7º mes, entrar y expiar, representar, estar delante del Eterno para interceder por su propia persona y por todo el pueblo de Israel. Eso era lo que estaba asomando en términos de expiación, en términos de cubrir, y todo tenía una condición de temporalidad. Porque una vez al año, una vez al año, una vez al año, una vez al año. Hasta que viene Mashiach. Hasta que viene Yehoshua. Y obviamente, a través de la justificación, como única condición para quedar definitivamente limpios a través de su sangre.
lo cual ya no era necesario hacer sacrificios todos los años, sino lo hizo una sola vez y para siempre. Ese es nuestro Yom Kippur. Ese es nuestro Yom Kippur. O sea, esa es la máxima expresión para nosotros de Yom Kippur. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza, y esa confianza la brinda el mismo hecho de justificación del Mashiach, nos ha brindado esa condición para acercarnos. Puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, y pregunten ustedes, ¿quién pudiera entrar en el lugar santísimo? Un primero del séptimo mes, cuando estaba el Mishkan o cuando estaba el templo en cualquiera de sus dos ediciones. Solamente tenía una sola persona el derecho de hacerlo, que era el sumo sacerdote de turno en el momento, más nadie. Nosotros, a través de Mashiach, por extensión, tenemos derecho a entrar en el lugar santísimo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que significa eso? Porque es la esencia, la propia presencia del Padre allí. Y que claro, nosotros le hemos leído unas cuantas veces y a lo mejor por la tanta repetición de la lectura no, quizás queda como un segundo plano lo importante que es eso, la presencia del Eterno. Y no solamente, obviamente, porque el Eterno es el Eterno, Él es todo, sino todo lo que se nos ha permitido a nosotros para acercarnos a esa grandeza. Todo lo que se nos ha facilitado para acercarnos a esa grandeza. Entonces dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, por un camino nuevo y vivo, nuevo porque obviamente el único que tenía oportunidad para hacerlo era el sumo sacerdote en aquel momento, pero más nadie. Por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su propia carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos. ¿Pero qué dice? Acerquémonos con corazón sincero. Es lo que demanda el Padre. Yo creo que Yom Kippur, hermanos, es una oportunidad para presentarnos delante del Padre y decir, yo quiero estar más cerca de ti. Y para ello he permitido niveles de sinceridad en mi interior que evidencien eso. Yo me he esforzado para ello, porque yo anhelo eso. Y todo esto que nosotros hemos vivido, hermanos, todo esto que nosotros, estos procesos en los cuales nosotros hemos estado sumergidos, en los procesos de convocatoria, en los procesos de estudio que el Padre nos ha colocado a nosotros para guiar un pueblo, en los procesos vivenciales por las experiencias que hemos tenido, todas esas cosas no hacen sino reforzar, motivar, para que cuando llegue este día, nosotros podamos presentarnos con corazón sincero y limpio. Esa es la oportunidad que brinda Yom Kippur. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ese es mi Yom Kippur, eso que está acá. Gracias, hermano. Ese es el significado más sublime que hay para mí, para mi Yom Kippur. Ahora, dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. De hecho,
De acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. Dice, en verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. En otras palabras, no hay limpieza. Dentro de este marco de expiación era imposible alcanzar eso. Simplemente esto cumplió una etapa de sombra profética para mostrar en ese tiempo lo que iba a suceder posteriormente. Y eso usted y yo lo estamos viviendo, hermanos. Por lo tanto, el nivel que se cierne sobre nosotros, el compromiso que se cierne con nosotros es muchísimo más grande. Esa consideración de eso que hizo el propio Mashiach, por mi beneficio, sin merecerlo. Y aquí es donde comienza, cuando uno empieza a ver todo esto, empieza a internalizar, a digerir, por encima del conocimiento, del entendimiento, que las cosas cuadren por encima de todo eso. Empieza a ver la grandeza del Padre. Y entonces empieza uno como a, oye, sí, esto es verdad, esto es así, pero, y empieza tuk, tuk, tuk. Y va influyendo en usted, y va provocando en usted una actitud que debe ser la actitud correcta para abordar Yom Kippur de la manera correcta. Y ya vamos a hablar un poquito de eso antes que se acabe el tiempo. Ya tenemos un sumo sacerdote que está hoy, efectuando la obra que realizaba cada año un sumo sacerdote ungido según la tribu de Leví. Hoy está intercediendo por usted y por mí, nuestro gran sumo sacerdote. Y con esto no estoy diciendo que lo que está en la Torá no sirve. Claro que sí. El Padre lo colocó allí como una sombra profética de lo que iba a acontecer después. Lo que pasa es que delante de nuestros ojos están sucediendo cosas que anunciaron esos profetas, incluso los seguidores del Mashiach, y nosotros los estamos viviendo, hermanos. Usted y yo los estamos viviendo. Mire, yo recuerdo siempre, y lo he mencionado en varias oportunidades, que hay tres tipos de personas. Aquellas que no ven que las cosas están ocurriendo. Aquellas que ven que las cosas realmente ocurren y aquellas que hacen que esas cosas ocurran. ¿En cuál grupo de ellas estamos nosotros? Porque si no tenemos una apreciación, una percepción correcta de lo que es esto en términos específicamente en Yom Kippur, quizás no estamos hablando en el grupo correcto que el Padre demanda para nosotros. Y dice Levíticos 16:13, pondrá el incienso sobre el fuego, ese sumo sacerdote, delante de Hashem, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio. Y era una cuestión de vida o muerte. Decía al final del verso 13, no sea que muera. Podemos decir entonces que para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo como sumo sacerdote, cuando se manifestaba la presencia del Eterno, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le sirviera nada más y nada menos que como protección para evitar su muerte. Era una cuestión tan esencial, tan importante de hacerla de la manera correcta para evitar que muriera. Por medio de esa nube, él podía entonces acercarse a Shem sin peligro. Eso que está allí
lo hizo y lo está haciendo nuestro Mashiach, Yehoshua. Esa nube que está allí simboliza a Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos a Hashem sin peligro y con toda confianza. Sin el sacrificio del Mashiach, el pecador entonces muere en la presencia de ese Elohim justo. Es la única manera de presentarnos. Si no nos presentamos a través de Mashiach, somos demolidos por la propia justicia de Hashem. El incienso que fue molido es una especie de figura o de símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego, simboliza el momento cuando el Mesías murió. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, y por medio de la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia. Con razón entonces le conseguimos sentido a Hebreos y a otros textos bíblicos más en los escritos apostólicos de lo que estamos hablando. En este caso, en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, como esa nube que salía de ese incienso, de ese sumo sacerdote de Aarón hacia adelante, a nuestro Mesías Yehoshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este es el significado de Yom Kippur para nosotros. Los que nos hemos acercado al Elohim a través de los méritos del Mashiach. De allí nos muestra Levítico 16, entre otras cosas, los dos machos cabríos que eran idénticamente iguales, y sobre ellos se cernía una especie de sorteo. En la cual había una placa que no se sabía cuál iba asignada para cuál. Y uno tenía el nombre del padre, del tetragramatón, y el otro Azazel. Y no se sabía a cuál iba a ser distinguido. Dice Levíticos capítulo 16, versículos 7 al 8, tomará los dos machos cabríos, los presentará delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Shen y otra suerte para Azazel. Los dos machos cabríos tenían que ser parecidos en aspecto, peso y altura. Oye, pero curiosamente, en el desarrollo de todo lo que fue la vida y la entrega de nuestro Mashiach, hay una cita en Mateo capítulo 27, versículo 17 al 21, que dice: así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo: ¿a quién quiere que pongan en libertad? Porque de acuerdo a Levítico 16, estos dos animales iban a ser designados, uno para Shen y otro para Azazel. El que iba a ser asignado para Shen iba a ser sacrificado, y el otro para Azazel iba a ser dejado libre. Y resulta más que coincidencia lo que pasó y lo que narra en Mateo capítulo 27, versículos 17 al 21, donde dice: así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo: ¿a quién quieres que pongan en libertad? Lo que faltó decir fue que a Shen o a Azazel. Le dijo: a Barrabás o a Yehoshua, llamado el Mesías. Si usted sabe a quién dejó en libertad y por qué razón dejaron en libertad a aquel. Porque alguien tenía que morir, alguien tendría que sacrificarse por usted y por mí que estamos sentados hoy en esta tarde de Shabbat. Eso cobra sentido.
Barrabás o a Yehoshua, llamado el Mesías? ¿Cuál de los dos ustedes quieren que dejen libertad? Preguntó el gobernador. Barrabás. Y eso fue lo que respondieron. Y hay tantas cosas que si yo me pongo a contarlas, todas, uno dice verdaderamente el Padre hizo tantas cosas por mí, por mí. Y tenemos que llegar forzosamente a la conclusión, ¿y qué carrizo estoy haciendo yo por ello? ¿Cuál está siendo mi respuesta, mi retribución a tanta bondad, a tanta misericordia, a tanto amor, a tanta facilidad? Dice Isaías capítulo 53, versículo 1 al 6. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y esa pregunta de Isaías, en ese punto, fue dirigida a un pueblo específico, pero quizás hoy está plenamente justificada esa pregunta porque muchos no han creído en ese anuncio, porque incluso lo han hasta tergiversado. Dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él. Va a ascender delante de él. Pero como raíz de tierra seca no habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Lo verán, pero esa visión que tienen está tan sesgada, y eso lo hablamos en la paracha hace dos parachas atrás, está tan desvirtuada que no van a ver más allá de lo que sus ojos naturales les permiten ver. Porque dice, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Ese chalón que hoy disfrutamos y que clamamos y que ponemos y que recitamos, tuvo un precio, la sangre del Mashiach. Por eso podemos decir que para nosotros Yom Kippur, respetando toda la solemnidad, debe revestir gozo, entre otras cosas. Por eso, aún haciendo el ayuno, para desconectarnos de este sistema, esa aflicción debe representar para nosotros gozo. Por eso que está escrito aquí. Dice el verso 5 del capítulo 53, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. ¿Cómo es que una herida puede significar sanación? Mashiach así. Su herida, su llaga, significó para nosotros sanidad. En Mashiach así. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es nuestro Yom Kippur. Levítico 5:1. Si alguien es llamado a testificar para ser testigo, fíjense otra evidencia que no es tan evidente en la Torá de lo que hizo nuestro Mashiach y lo que sigue haciendo.
Lo voy a leer en 3 párrafos. Y de aquí tenemos que salir agradecidos, hermanos. Dice Levítico 5:1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa por callar. Ese es un principio que está en la Torá. Repito, Levítico 5:1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, calla, comete pecado y cargará con la culpa. ¿Qué hizo el Mashiach? El silencio de Yehoshua nos dice que él llevaba nuestro pecado. Por la misma condición descrita en la Torá, en Levítico 5:1. Y dice esta versión textualmente, para que usted vea cómo esta conexión maravillosa. Mateo 26, 62, 63. Levantándose el sumo sacerdote como autoridad, le dijo, nada responde de lo que de lo que estos testifican contra ti. ¿Y qué dicen? ¿Qué dijo el Mashiach? Nada. Pero Yehoshua callaba. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que está en Levítico 5:1, porque estaba cargando con el pecado de usted y de mí. Ese es nuestro Yom Kippur, hermanos. Si se está cumpliendo delante de nuestros ojos todas las maravillas, las expresiones más sublimes de bondad, de misericordia, de amor y aún de justicia, a favor de usted y de mí. En todo esto viene la reflexión a la cual quería llegar esta tarde. ¿Cómo no valorar yo lo que está delante de nuestros ojos? ¿Cómo yo no poder sentir ni siquiera un nudo de la garganta cuando yo veo toda esa entrega a favor mío sin merecerlo de paso? ¿Cómo yo me puedo quedar tranquilo? Como si nada pasara, viendo tanta consideración por mí que no lo merezco. En Yom Kippur se consigue esa expresión y esa oportunidad para usted y para mí. Valorar el sacrificio de Yehoshua. Yehoshua, como sumo sacerdote, presenta delante del Padre a su novia Israel. Pero la novia debe presentarse en santidad con vestiduras del libro de Relaciones Apocalipsis, lavadas en la sangre del Cordero y adornadas con esos adornos preciosos que son las acciones justas de los santos. Ahora, hermanos, mire, reflexionando con todo esto y con otras cosas más que yo no coloqué en la lámina por cuestiones, unas de tiempo, otras por otras razones. Reflexionando en todo esto, yo quiero traerle hoy, porque el Padre me lo coloca acá, 3 cosas para que tengamos presente en este Yom Kippur, que no son nuevas, pero que tenemos que reiterarlas, tenemos que repetirlas, tenemos que hacer hincapié en ellas, para poder valorar todo ese sacrificio del Mashiach para nosotros. Son estas 3 cosas. Agradecimiento, perdón y rectificación. Y las 3 cosas están íntimamente ligadas. Yo estoy seguro que cuando yo estaba describiendo parte de todo esto, más de uno, ustedes allí en silencio, le decía, gracias Señor. Gracias Padre. ¿Sí o no? Gracias Señor. Eso es lo que en primera instancia sale. Agradecimiento al Padre por tanta bondad, por tanta misericordia derramada sobre nosotros. Pero no podemos quedarnos allí.
tenemos que buscar el perdón de Hashem porque sabemos que muchas veces no somos dignos de aquella cosa que nos produce agradecimiento. Y ese buscar o eso perdonar significa buscar el perdón de y perdonar a. Funciona de las dos maneras. Buscar el perdón de y perdonar a. Y en tercer lugar, cuando yo reviso ambas cosas, no me queda más que rectificar, enderezar los entuertos para no caer en la misma condición. Y no decir, como decía un aviso publicitario hace años que leí, más vale pedir perdón que pedir permiso. Agradecimiento. Agradecerle al Padre por lo que Él es y por lo que Él hace. Por lo que Él siempre ha sido y siempre será. Y agradecerle por lo que Él ha hecho en el pasado, está haciendo y va a hacer en el futuro. Pedir perdón por lo que yo soy o por lo que yo hago de espaldas a esta consideración. Y finalmente, rectificar para yo ser como Él, y tenemos el modelo perfecto en Yehoshua, lo estamos estudiando a través del modelo de Atiel. Para yo ser como Él, como ese modelo perfecto que nos ha dado el Padre, y para yo hacer su voluntad. Ahora, la clave está en este llamado de Yom Kippur de este año. Vernos hacia adentro, hermanos. Si nosotros no somos capaces de vernos hacia adentro, como la figura que estaba al principio, va a ser imposible que estas tres cosas sean activas en nuestra vida. Por eso es que yo decía al principio, en Yom Kippur nos brinda la oportunidad del protagonismo, seamos, o el protagonista, seamos nosotros mismos. Pero eso va a depender de la capacidad de reflexión, de introspección que cada quien se tenga. Esa es la oportunidad que el Padre nos brinda en Yom Kippur. Única. Y no es que no va a estar presente en las demás festividades, claro que lo está. Pero aquí es vital. Tan vital que la ha colocado como una condición antes de Sukkot. Imagínense ustedes eso. Para garantizar llegar a esa festividad con un corazón limpio y acto para ser la novia del Cordero. En Deuteronomio 6:25 dice, entonces se nos contará, entonces y solo entonces se nos va a contar como justicia cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante Adonai nuestro Elohim, tal como Él nos ordenó. Tal como Él nos ordenó. ¿Alguno de ustedes ha hablado solo en su vida? ¿Sí? ¿No? Usted no ha hablado solo nunca en su vida. ¿No le dé pena? ¿Ah? ¿Cómo? Todo el tiempo, demasiado. ¿Verdad? Otra pregunta. ¿Usted nunca ha hablado con usted mismo? ¿Verdad que esa práctica nosotros después, discúlpeme, no voy a decirlo por micrófono? Esa práctica después del video nosotros no estamos haciendo. ¿En serio? Yo recuerdo, no hace mucho,
cuando yo era más joven, yo hablaba conmigo mismo con más frecuencia de como lo hago ahora. Eso no quiere decir que estoy... Pero hermanos, mire, la práctica y el propio David era un experto en eso. De hablar solo, no solamente de hablar solo, sino hablar con uno mismo, nos ayuda a esta introspección. Es decir, por ejemplo, usted hizo X cosa en el transcurso del día y en la noche usted se sienta en una silla, usted acostado, qué sé yo, y hágase cuenta que su otro yo está sentado del otro lado y empieza a hablar con él. Oye, te pasaste. ¿Cómo le vas a decir eso a tal persona? ¿Tú no ves que eso que dijiste le pudo herir su sensibilidad? Bueno, pero yo lo hice sin saber. Yo la verdad que estaba allí en un momento tal y eso fue lo que me salió del corazón. Ah, pero entonces tú eres de las personas que eres impulsiva, que cualquier cosa. Bueno, pero a veces son las cosas que suceden y empieza ese diálogo. Van a haber dos cosas, o se va a volver loco, no, mentira. Eso sí, tengo que poner un cartelón en el sitio, en la sala, y dice, peligro, hombre hablando solo, no se acerque. Pero eso le va a ayudar mucho a usted a una cosa que se llama, que es vital, conocerse a usted mismo. Conocerse a usted mismo. Y es tan importante, hermano, tan importante, porque a veces la persona más desconocida que existe en su vida somos nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar a revisarnos, a hacer más fácil todo lo que pudiera pasar por nuestra vida y a detectar cosas que pueden ser fortalezas, pero también pueden ser debilidades. Y con ello darnos la oportunidad grandiosa de rectificar. Y teniendo todas las herramientas de la Torah que tenemos, basadas en principios y todo esto, usted tiene un sistema de referencia que es infalible, en el cual puede afincar toda su revisión, en el cual usted puede establecer su sistema de comparación. Eso está para nosotros. Ahora, hermano, ya casi terminando. Dice Levítico 16:4, se vestirá con la túnica sagrada del lino, con los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con el gorro de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua, y se vestirá con ellas. Es paradójico pensar que en una celebración de tanta significancia, de tanta relevancia espiritual, el sumo sacerdote no utiliza sus vestiduras sacerdotales, vamos a decir así, de galas, con todos esos elementos que tiene que son muy hermosos y llamativos. Se viste de esa manera, de lino blanco, nada más. Eso es lo que tiene. Esos 4 elementos de los 8 que componen las vestiduras sacerdotales, esos 4 elementos, lo mínimo que tenía. Y con ellos se viste. Eso tiene un significado para nosotros. Eso tiene un significado para nosotros en Yom Kippur. Porque Yehoshua nos da la visión correcta para que eso que nos llama a santidad sea correctamente percibida por nosotros. Las vestiduras blancas se obtienen mediante su palabra, es decir, a través de la obediencia de su Torah. Como dice Efesios 5, 25, 27, los esposos, amad a las esposas, así como el Mesías, amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la congregación para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Porque eso es lo que está demandando en esta etapa en Yom Kippur. Porque viene Sukkot y no podemos olvidarnos de eso. Dentro del marco, la festividad de Yom Kippur, está el ayuno, el gran ayuno.
El gran ayuno que no son ayunos parciales, sino un ayuno de 24 horas completo. Ese gran ayuno para mí es una posibilidad de desconectarnos del ambiente de este sistema y conectarnos con lo espiritual. Dice textualmente en la propia Torá, en Levíticos 23, 26 al 27, hablado Adonai a Moisés diciendo, ciertamente el día 10º de este mes será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. La expresión o la actividad o la puesta en práctica de esa humillación o humillar vuestras almas se expresa a través de este gran ayuno. Es decir, tenemos entonces la posibilidad de tener un ayuno como herramienta que nos va a acercar a reconocer nuestra limitada existencia. Creo que eso nos desconecta de este sistema y nos conecta más bien con el sistema de reino, el sistema celestial, reconociendo nuestra limitada existencia, de la cual necesita obviamente de un sustento para sobrevivir, que va mucho más allá del alimento material, de un sustento espiritual. Y en Yom Kippur se nos da esa consideración y esa gran bendición. Y de esta manera evidenciar una dependencia absoluta de Hashem y obviamente también de su perdón. ¿Okay? Así estamos entonces presentando para este Yom Kippur de este año una especie de agenda, la cual vamos a compartir con ustedes ahorita y a través de las redes para que ustedes puedan estar consultándola, en el cual hay un cronograma que va a comenzar el día martes 18 de septiembre acá en La Cailá. Con la caída del sol comienza el 10º día del 7º mes. ¿Ok? Y con ello entonces se da inicio a esta santa convocación en el cual, repito, nos vamos a reunir acá en nuestra Cailá. Vamos a hacer acto de presencia ese martes 18, ahora esta semana, a las 7 de la noche, en el cual van a iniciar toda la agenda que tenemos programada, los cantores, con cánticos obviamente que nos van a conectar con todo este contexto maravilloso que el Padre nos regala. Seguidamente, después de esa actividad de administración de los cantores, vamos a tener entonces, a eso de las 8 de la noche, el ceder, que incluye, entre otras cosas, las confesiones o los biduín, o las biduín. ¿Ok? Y con ello entonces damos apertura a este día de Yom Kippur. ¿Ok? La idea sería buenísimo que todos nos quedáramos acá, pero no es posible, ¿no? Por ahora. Por lo tanto, entonces nos vamos a casa y seguimos con toda esta agenda propuesta todo el día miércoles 19. Obviamente son días laborales y para algunos va a ser difícil llevar toda esta agenda. Eso obviamente no impide de que haga sus arreglos y que separe cualquier segmento del día para hacer acto de presencia. Todas estas actividades se van a llevar a cabo acá en la Keilah. Si usted llega a la hora que usted pueda llegar, que el Padre le permite hacer arreglos y todo esto, a cualquiera de estas horas, se va con conectar, pero sabemos que no es posible. Pero vamos a hacer todos los arreglos para que podamos participar de la mayoría de las actividades que tenemos programadas para ese día. Incluso si por alguna razón usted físicamente no puede venir, pero tiene la posibilidad de conectarse con cualquiera de estas actividades en el sitio donde esté, también lo puede hacer, porque hay muchas lecturas, hay muchos elementos allí que nos van a conectar, así no estemos todos juntos en este mismo recinto. ¿Ok?
Entonces, en qué consiste? En la mañana del día miércoles, a las 8 de la mañana, tenemos entonces la apertura de las actividades con el Sidur de oraciones. En este caso, vamos a iniciar con Shaharit, como ya de hecho es costumbre, acá en la congregación, cualquier día de la semana que usted venga a las 8, aquí van a conseguir hermanos que están orando en ese momento. Entonces, de la misma manera vamos a comenzar esta actividad que va a ser 8 de la mañana del día miércoles con el Sidur de oraciones, en este caso Shaharit, solo que le vamos a adicionar a esa oración matutina normal de todos los días, la lectura del Salmo 1 y la lectura del Salmo 51. Posteriormente, a las 9 de la mañana, la oración de Shaharit dura una hora y quizás va a durar un poquito más con estos adicionales. Vamos a hacer nuestro primer construyendo muros de ese día, en la cual tenemos que hacer una alusión especial. Ustedes conocen la estructura de construyendo muros que el Padre nos ha dado a través de varios ciclos. En este construyendo muros hay un segmento de oración donde estamos nosotros como familia y está la oración por los líderes. En esa oración por el liderazgo vamos a tener una oración, una parte muy especial por nuestro pastor Natán. ¿Ok? Lo vamos a tener aquí en la congregación. Repito, si usted, por favor, no puede venir por alguna razón a esa hora, a las 9 de la mañana, usted en el sitio donde esté y que pueda permitírselo hacer, va a estar conectado con ese construyendo muro y con esa oración especial de intercesión por la salud de nuestro pastor Natán. Eso va a ser a las 9 de la mañana del día miércoles. Seguidamente vamos a leer Salmo 11. Repito, ese construyendo muro lo vamos a hacer completo, solo que vamos a hacer una parte. En el sitio, en el segmento donde corresponde la oración por el liderazgo, vamos a hacer una mención especial y una oración especial por nuestro pastor Natán. ¿Ok? Seguidamente, a las 10 de la mañana, vamos a tener una oración por Israel. Eso va a incluir las lecturas en Zacarías capítulo 12, en Romanos 11, Salmo 17, y vamos a leer la primera alía de la Torá de la Parashá 7.2, que es la que corresponde el próximo Shabbat. Quizás vamos entonces a tener esa lectura y es probable que el Señor ponga a nosotros una serie de reflexiones allí dentro de ese marco. ¿Ok? A las 10:30 tenemos una meditación de revisión interna, una introspección. Dice, ¿cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para ser perdonado? Esa es la flecha que vamos a tener en revisión, en esa introspección. Vamos a leer Mateo versículo 9 al 15, Mateo 18, 21 al 22, Lucas 6, 30, Efesios 4, 30 al 32, Salmo 23, y vamos a tener una oración por arrepentimiento. ¿Ok? Eso va a ser, empezamos a las 10:30 ese segmento. Luego a las 11 de la mañana del día miércoles vamos a tener una oración al Señor ese día, el caso por el cual usted está orando allí con su listecita. Recomendamos la lista para que no se nos olviden los nombres. De modo que ya desde ahorita usted puede ir pensando para que usted sea fuente y puente de bendición a los suyos, para los suyos. Pongan de Hashem en ese día. Vamos a estar leyendo el Salmo 27 después. Hacemos lectura de la segunda alía de la Torá de la Parashá 7.2. Seguidamente a las 11:30 tenemos la oración Musaf, que yo les voy a describir a ustedes una oración adicional que se acostumbra en estos casos. Tiene allí tengo esa estructura para que usted se acuerde, porque esto ya lo habíamos repetido de años anteriores. Sin embargo, lo vamos a publicar a través de las redes, o el que tenga un pendrive o algo también se la lleva para su casa, para que lo tenga.
esa oración de Musaf es a las 11:30. ¿Ok? Ahorita les explico qué tiene la oración Musaf. A las 12 vamos a tener la intercesión por Venezuela, por toda la situación que estamos viviendo. Por favor, no se les olvide orar a Hidrolago para que abra las llaves. Oración por Venezuela, gobernantes y dirigentes. ¿Ok? Vamos a tener esa oración a las 12 del mediodía. Vamos a leer Salmo 35, vamos entonces a leer la tercera aliyá de la Torá en la paracha 7.2. A la 1 de la tarde, la oración por vecinos, por los gentiles. Vamos a interceder por ellos para que el Señor siga brindando oportunidades. Ya de hecho no vino el Mashiach y eso quiere decir que tenemos un tiempo también para nosotros y para aquellas personas que no han conocido esta verdad. Por lo tanto, allí tenemos esa oportunidad de hacerlo. Romanos 11:25, Lucas 2:32, Hechos 13:47, Isaías 9:1-2, Romanos 10:8-21, Salmo 42, y leemos la cuarta aliyá de la Torá en la paracha 7.2. Las personas que vamos a venir acá a la Keilah, no importa en el tiempo que vayan a venir, tráiganse su Biblia, ¿ok? Tráiganse su cuadernito y todo esto para que anote. Porque esta es la estructura que nos ha colocado el Señor. Pero ese día, yo no sé qué nos va a colocar el Señor en nuestra mente y en nuestros corazones para que se desarrolle. Entonces es importante que estemos preparados para ello. ¿Ok? Entonces, eso es a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde, oración por los dispersos en la casa de Israel. Vamos a leer Ezequiel 36 y 37, Jeremías 31, Salmo 71. Leemos la quinta aliyá de la paracha 7.2 y a las 3 de la tarde hacemos lectura entonces de la oración Minjá, el sidur de oraciones, con el Salmo 91, la sexta aliyá de la Torá, de la paracha 7.2. Seguidamente a las 4 de la tarde estamos entonces la oración por los justos de las naciones. Cuando hablamos de los justos de las naciones, no solamente estamos refiriéndonos a nuestra congregación, a nuestra comunidad, sino a todos los que tienen esa oportunidad para entrar al reino como justo de las naciones. Y ahí, bueno, todos los méritos del Mashiach para todo esto. Segunda de Crónicas 7, 14 al 15, séptima aliyá de la Torá, la paracha 7.2, la vamos a estar leyendo ya terminando la parte esa. A las 4:30 tenemos la edición de la tarde de Construyendo Muros. Vamos a volver a interceder en esa parte especial por el caso del pastor Natán. Eso va a ser a las 4:30 de la mañana. Es decir, vamos a tener dos Construyendo Muros, uno en la mañana a las 9 y otro en la tarde a las 4:30 de la tarde. Ambos tienen esa consideración especial, esa oración especial por nuestro pastor Natán. ¿Ok? Repito, aquellas personas que no pudieran venir, por favor, si se pueden conectar en el sitio donde estén a las 9 y a las 4:30 por esa oración, sería muy bueno para hacer la oración de intercesión por nuestro pastor Natán. Vamos a tener cánticos de Salmo 23, 27 y 122. A las 5:30 tenemos la oración de cierre y con ella la postura de la primera palma de nuestra Sukkah. Ya ahí entonces estamos dando apertura a lo que va a significar nuestro Sukkot de este año. ¿Ok? A partir de ese momento. Vamos a hacer simbólicamente empezar la construcción de nuestra Sukkah. Tenemos entonces a las 6:30 lo que es la Agdalá. Y a las 7 de la tarde o de la noche tenemos la Seudá. Vamos a reunirnos todos el día miércoles para participar y hacer esa celebración. Creo que estamos enfrente de una serie de eventos, de acontecimientos, no solamente en el terreno natural, que eso obviamente están presentes, sino evidencias en todo el sistema espiritual y que tenemos que estar, hermanos, apercibidos. Vamos a conectarnos con la espiritualidad.
El Padre nos está brindando una tremenda oportunidad. Herramientas como con las cuales hemos descrito en esta tarde, que nos permiten de verdad, acercarnos de una manera llena de agradecimiento y con confianza a lo que representa nuestro Padre en cada una de nuestras vidas. No dejemos, hermanos, pasar esa oportunidad. Desde ya hagamos arreglos para ellos. ¿Okay? Desde ya pídale al Señor que pueda tener la tarde libre, la mañana libre, el día libre, todo lo que, pero haga el esfuerzo. Esta mañana hacía mención el Moré Datiel de lo importante que es el esfuerzo de nosotros ascender, acercarnos al Padre. Y que es lo que va a motivar la consideración para que Él baje. Y eso es un esfuerzo que debe salir de lo más íntimo de nuestro corazón, acercarnos al Padre. Yom Kippur es una oportunidad grandiosa que el Padre nos brinda en cada oportunidad. Y cuando vemos el significado a través de Josué, yo creo que eso no tiene ningún desperdicio ni ninguna razón para no valorarlo en esa dimensión, en la dimensión que el Padre nos ha colocado a nosotros. Amén. La oración Musaf, entonces, es una oración adicional. Consiste del medio Kadish, se lee el medio Kadish, tiene dentro de la estructura propiamente dicha una medida corta que está compuesta por 7 bendiciones: la bendición de los patriarcas, el poder de Elohim, la Kedushá, que es la declaración de santidad, servicio del templo, agradecimiento, paz y bendición, la propia bendición por Yom Kippur. Después de la recitación de todas estas 7 bendiciones, se lee el Kadish completo y luego culmina con la declaración de fe en su majestad Yehoshua. ¿Ok? Esa es la oración Musaf, que es una oración adicional que se da en momentos especiales. Hoy, es decir, en este Yom Kippur, es la oportunidad de hacer la recitación de esa oración adicional llamado Musaf. En detalle lo que es la lectura del medio Kadish, de todo el contenido de cada una de esas partes, van a estar publicadas también para que ustedes la puedan bajar. Pero si ustedes desean o tienen un pendrive, se pueden acercar a nosotros. Y ambas cosas, tanto el cronograma como la oración Musaf y todo lo que ustedes deseen, también lo podemos grabar allí para que lo tengan a la mano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermano? No hay pregunta. ¿Alguna cosa? Bien, está bien. Cuidemos que no se apague, hermano. No es suficiente el aceite. No es suficiente la lámpara. No hacemos nada con una lámpara si está vacía. Hay que colocarle el aceite. Hay que colocarle el aceite. Y yo creo que cada uno de nosotros, hoy más que nunca, tenemos que cuidar para tener la lámpara, para tener el aceite y para que esa llama no se apague. Cualquiera de las circunstancias que estemos pasando en nuestro día. Hoy más que nunca, tenemos que hacer nuestro propósito, nuestro esfuerzo para que esto sea una verdad. Recordemos, hermanos, recordemos lo que es la importancia del conocimiento, la importancia del discernimiento y la combinación de ellas aplicadas en sabiduría. Hoy más que nunca tenemos que buscar eso. Conocimiento a través de la Torá, el discernimiento pidiéndoselo al Padre y la consideración de tomar decisiones correctas en el momento apropiado, que es la sabiduría, si tenemos como garantía todo esto. ¿Ok? Todos estos elementos para nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 al 6. Así que, perdón, el que así venza, porque esta es una batalla, tendrá el derecho de vestirse con vestiduras blancas. Y usted sabe que en Yom Kippur se trata de presentarnos limpios ante la presencia de nuestro Padre. Así, el que así venza se vestirá con vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las congregaciones. Hoy nuestro Padre continúa hablando y nosotros sus hijos debemos estar apercibidos para escuchar su voz. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Amado Señor, queremos darte infinitas gracias por todo este tiempo que nos has permitido vivir, porque probablemente estemos a lo mejor distraídos, inmiscuidos en tantas cosas que pudieran ocasionar en nosotros sentimientos de tristeza, de alegría, que podamos estar distraídos en cosas que a lo mejor están vestidas aparentemente de buenas intenciones, de incluso querer contribuir con cosas que están relacionadas con un aparente servicio a lo que significas tú en nuestras vidas, Señor. Pero hoy queremos estar libres, incluso de todo pensamiento que pudiera distraernos, sino estar desnudos delante de ti, Señor. Hoy queremos, Señor, que a pocos días de estar celebrando en agradecimiento, en perdón, en rectificación, este día de Yom Kippur, que tú, Señor, nos ayudes, Padre, sabiendo que solo no podemos hacer de nosotros para ti un aroma grato, agradable. Hoy queremos vestirnos, Señor, de lino fino y resplandeciente. Hoy queremos que tú nos perdones, Señor. Pero también tenemos que perdonar, Padre. Hoy queremos seguir enderezando nuestras vidas y reconocer incluso que no hemos sido lo suficientemente agradecidos por las cosas que tú nos has dado, Señor. Quizás el trajín de la vida, quizás todo lo que significa nuestra ocupación por buscar otras cosas, nos mantiene distraídos. Y a lo mejor tantos gritos por tu parte, tantas llamadas de atención, y nosotros no la hemos visto por ninguna parte, porque no queremos, no porque no existan, sino porque no hemos tenido la capacidad de verlas, de escucharlas, Señor. Queremos pedirte que este Yom Kippur trates con cada uno de nosotros, Señor. Queremos que este tiempo, Señor,
con la caída del sol de ese noveno día y el inicio de ese 10º día, Señor, nuestra mente pueda tener fresco todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Y realmente queremos ser dignos, Padre, de presentarnos en esos 5 días adicionales que vienen después, ese domingo venidero, en Sucot, y decir: aquí estoy, Señor. Estoy peleando la buena batalla, Señor. Aquí estoy con mis fortalezas, con mis debilidades, pero con un corazón sincero, con un reconocimiento sincero de tu grandeza, Padre. Gracias, Señor. Gracias, y pido en este momento, Señor, de forma muy especial, por nuestro pastor Natán, Señor. Tú conoces mejor que nosotros lo que hay en su corazón, Señor. Tú le has dado, Señor, porque así ha sido evidente, toda una responsabilidad, todo un llamado, Señor. Y su vida ha sido una evidencia de eso, Padre. Y esta tarde, antes que termine y que caiga el sol, Señor, queremos unidos como pueblo clamar por él, Señor. Que esa misericordia derramada y puesta, Señor, a través del Mashiach que estudiamos hoy, sea sobre él, Padre. Que nosotros, como toda esta gran familia, Señor, podamos ser vasos receptores para que opere un verdadero milagro en su vida, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por tener nosotros la oportunidad de conocerlo. Y gracias por todo el tiempo que tú vas a permitir tenerlo a nuestro lado, Señor. Arrópalo, Señor. Abraza a tu siervo, Señor. Te damos gloria y honra, Padre. Gloria y honra por cada una de nuestras vidas, por cada uno de los hombres y mujeres que día a día se esfuerzan por ser mejores, Señor. Ayúdales, Señor, en cada uno de sus momentos de debilidad. Muéstrales, Padre. Muéstranos a todos en el momento oportuno, Señor, y que tengamos la capacidad para escuchar tu voz y de recibir, Señor, lo que tengamos que recibir en el momento apropiado, Padre.
Gracias por darnos esa oportunidad en medio de la unidad de un pueblo, tener la capacidad de mirar hacia arriba y de en medio de las dificultades seguir teniendo esperanza, seguir teniendo pasión, seguir teniendo fortaleza en medio de las dificultades, Señor. Seguir teniendo abundancia, Padre, en medio de la escasez. Toda la gloria para ti esta tarde, Señor. Toda la honra, Padre, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yahushua. Amén y amén. Shalom, hermano. Bendiciones para ti.